Hola a todos, muy buenos días. Desde Inteia, ISA Energía, agradecemos a todos los que se han conectado a este webinar sobre riesgos invisibles en el sector energético. Hoy voy a ser su speaker, soy Sebastián Mesa Marín, soy líder de soluciones en sostenibilidad de Inteia y hoy tenemos aquí a alguien que trabaja exactamente con esto que vamos a hablar el día de hoy, con los datos que predicen, observan y prospectan todo lo que pasa alrededor de los proyectos de transmisión. Diego lleva años trabajando con los datos que la mayoría del sector no ve, lo que dicen que va a fallar antes de que falle y lo más importante, que es desde la perspectiva desde el hacer, no solamente desde el PowerPoint. Diego, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación de estar en este webinar, de conversar conmigo. La idea es que sea algo súper conversado, como que estuviéramos tomándonos un cafecito virtual. Entonces me gustaría que te presentaras a toda la audiencia. Gracias Sebas, a ti y a todo el equipo de Interia por la invitación. Eh, Mi nombre es Diego Romero, yo llevo ya 15 años trabajando en ISA Energía Colombia. Arranqué trabajando con el equipo predial hace muchos años y digamos que de ahí ha nacido como todo lo que tú decías. Hoy lidero el equipo de soluciones analíticas de la empresa, pero nació precisamente de conocer el territorio, de viajarlo, de estar con los problemas de nuestras servidumbres, de conversar con los propietarios de las líneas en las que pues, tenemos presencia en todo el país. Entonces, más adelante pues te voy a contar como de dónde nace como toda esta iniciativa de pensar, oiga, los datos nos pueden dar mejor información, podemos ser más prospectivos, podemos tener mejores lecturas del entorno para tomar mejores decisiones. Entonces, como te contaba, llevo varios años ya en la empresa y bueno, atendiendo como todos estos retos que tiene la transmisión de energía. Eso me encanta, digamos que me parece genial que justamente hables de que conoces el territorio también, de haberlo viajado, caminado, conversado, es súper importante en este tema, el manejo comunitario, digamos que tener una perspectiva holística alrededor del negocio de la transmisión, ya que solamente muchas personas lo ven solo como tirar líneas y en este caso es alrededor de todo lo que está pasando tanto alrededor y debajo. Entonces, yo sí quiero como empezar como con un comentario un poquito doloroso e incómodo para el sector. Y es que hablamos todo el tiempo sobre la transición energética, ¿cierto? Colombia tiene uno de los mayores potenciales en generación de energía solar en Sudamérica, pues por la ubicación que tenemos en el trópico, pero durante años no se ha podido explorar a plenitud. En este caso no es porque falten paneles, no es porque falte tecnología o tampoco falte inversión, sino porque dentro de los proyectos también importa la transmisión, sino que también importa el contexto social y predial. Entonces, la primera pregunta con la que quiero que arranquemos es que todos estamos montados en este bus de la transición energética, pero este bus cuenta con un problema serio y es que esta red de transmisión tiene que cruzar muchas regiones, zonas y ecosistemas. ¿Cuáles son esos riesgos a muy alto nivel que este bus no ve venir o que no ha visto? Sebas, esa pregunta está muy buena y tiene muchísimas aristas, entonces aquí nos podemos tardar los 50 minutos que tenemos para responderla. Pero quiero como que nos situemos en qué es ISA Energía y qué hacemos nosotros para la cadena de la energía. Nosotros operamos y mantenemos en Colombia más de 15.000 kilómetros de línea, que eso es como ir literalmente de Medellín hasta China, ¿cierto? O circundar 3 veces el Ecuador. Es una magnitud bastante grande, ¿cierto? O sea, un carro normalmente en un año recorre 10.000 kilómetros. Nosotros recorremos esa misma distancia y la mitad adicional con toda la infraestructura que operamos y mantenemos. Y eso es un reto tanto para el sistema de transmisión nacional, que es buena parte de lo que nosotros hacemos, como para toda la cadena de la energía. Yo siempre pongo un ejemplo y es, si nosotros estuviéramos en el campo, tenemos a los productores, que son los campesinos, en nuestro caso las grandes centrales de producción de energía, hidroeléctricas, paneles solares,
campos eólicos, centrales de energía de, de carbón o gas, ¿cierto? Nosotros somos los que llevamos el producto, llevamos la energía, llevamos el bultico de naranja o el bultico de papa, desde ese gran productor hasta el centro de consumo o el gran consumidor, que serían las grandes ciudades, ¿cierto? O la plaza de mercado. Nosotros somos ese camioncito que transporta la energía desde el punto A hasta el punto B, desde el generador hasta la ciudad, y luego esa plaza de mercado o ese gran, digamos, comercializador recibe esa energía y se la entrega al usuario final, que somos nosotros, tú y yo, los que recibimos esa energía en nuestras casas, en nuestras oficinas, en los hospitales, en la industria, en el comercio, etcétera, etcétera. Entonces, ese reto que nosotros abordamos es el de mantener los camioncitos funcionando 24 horas del día, todos los días de la semana, para garantizar que ese recurso sea ininterrumpido, siempre nos llegue. Entonces el reto de la transmisión de energía es bastante intenso porque es muy grande en cuanto al territorio, ¿cierto? Nosotros somos extensivos en territorio. Esos 15.000 kilómetros de línea están dispersos por todo Colombia, desde La Guajira hasta la frontera con Ecuador, desde el occidente hasta el oriente, ¿cierto? Estamos dispersos por todo el país, y Colombia particularmente es un país que tiene una geografía muy diversa, ¿cierto? Nosotros tenemos 0 metros sobre el nivel del mar, tenemos 2 océanos, tenemos playa, tenemos montañas, tenemos páramos, tenemos llanuras, tenemos absolutamente una diversidad tanto geográfica como cultural, que hace que los retos de la transmisión de la energía se multipliquen, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que gestionar diferentes territorios, diferentes comunidades, diferentes geografías y diferentes contextos operativos para toda nuestra infraestructura, ¿cierto? No podemos como generalizar de alguna manera los retos que tenemos con una infraestructura puntual, ¿cierto? No es lo mismo tener, digamos, una concentración territorial de un par de activos a tenerlos dispersos por todo el territorio. Entonces, quería como contarte eso, situarlos en qué es lo que hacemos nosotros en ISA Energía, porque así como lo mencionabas, es algo que no se ve, ¿cierto? Siempre escuchamos hablar de los paneles solares, de la generación, de que los fallos en la comercialización, pero nunca escuchamos hablar de la transmisión, ¿cierto? Pensamos que la energía que se genera se consume inmediatamente, y no. Donde se genera la energía se debe transportar y llega hasta los grandes consumidores para poderla utilizar, ¿cierto? Eso me parece súper bacano lo que estás contando, porque es visibilizar lo que es invisible. Yo creo que muchas veces ya lo ponemos natural, es decir, que pensamos pues que la energía llega como por arte de magia pues a cada uno de nuestras casas o a cada una de las empresas y demás. Yo aprovecho, ya que contaste un poquito sobre ISA, un minutico de qué es Inteia. Inteia es una empresa del grupo, también del grupo ISA, que apoya justamente en la solución de estos retos, en conocer, en diagnosticar, en solucionarlos a través de soluciones tecnológicas, y eso digamos que es lo que hacemos alrededor de muchos retos que afrontan los territorios y las empresas hoy. Entonces, ¿cómo con la tecnología podemos solucionarlos? Y aprovecho a todos los asistentes a este webinar que justamente al final vamos a entregar unos cupos para unos diagnósticos, no diagnósticos genéricos, sino diagnósticos con sus datos alrededor de sus activos, y qué podemos hacer con estos retos que ustedes nos presentan. Y conecta con algo que me dijiste, Diego, ahorita, y es, aquí no solamente hay empresas del sector energético dentro de nuestros asistentes, sino también ciudades, empresas y demás de servicios. Si la red de transmisión falla, ¿cuánto tiempo ellos lo verían reflejado? Es decir, eso puede pasar en horas, en días, en semanas. Recordemos lo que pasó en España hace un tiempo,
que literalmente fue un caos en un país donde per se dan como la estabilidad del sistema de transmisión energética. Entonces, ¿cómo lo podríamos trasladar en este caso al contexto colombiano? Sebas, muy buena pregunta y eso me permite dar cuenta o contarles a todos que nosotros tenemos un sistema que funciona como una red o como una malla. Ese sistema se llama el Sistema Interconectado Nacional, que tiene un monitoreo 24/7. En eventos precisamente como el de España o el de Chile el año pasado, eh, cuando se presentan fallos en el Sistema Interconectado Nacional, las fallas son masivas, las fallas ocurren en grandes partes del sistema o inclusive pueden llegar a afectar todo un país. Y ese problema, digamos que no solamente lo afecta o lo puede ver un industrial o lo puede ver una persona, sino que afecta a toda una región o afecta a todo un país. Nosotros inclusive en Colombia tenemos una alta tasa o un muy buen indicador de disponibilidad de nuestra infraestructura. Alrededor del 99% del año funciona la infraestructura. Eso es un muy buen indicador. Yo creo que ni tú ni yo tenemos en la memoria un apagón masivo que le haya pasado al país y eso es muy bueno, ¿cierto? O sea, quiere decir que llevamos, no sé, fácilmente 20 o 30 años con un sistema que ha respondido al país. Todos conocemos los retos de riesgo sociopolítico que tenemos en Colombia, en las épocas muy duras que ha tenido este país frente a violencia y atentados a la infraestructura y gracias a la robustez de ese sistema interconectado nacional hemos logrado dar respuesta. No quiere decir que eso se haga solo por arte de magia, ¿cierto? Como tú lo decías. Eso pasa porque hay un montón de trabajadores de ISA Energía en Colombia y sus colaboradores, contratistas y demás que trabajan durísimo para lograr efectivamente que los activos se mantengan arriba, ¿cierto? Que podamos reemplazarlos cuando hay un atentado, que podamos modernizarlos, que podamos garantizar que la operación se hace en los momentos adecuados, con los tiempos correctos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, para resumir, afortunadamente no nos damos cuenta cuando falla. Eso está muy bien, pues para no entrar en un caos colectivo como pasó, de hecho, pues en muchos videos que uno veía en redes sociales, pues la gente literalmente enloquecía y es porque pues, la energía se vuelve un insumo que uno ya lo da por natural, es como si literalmente fuera como el aire, pero no, tiene un montón de actores detrás, un montón de sistemas detrás que literalmente pues, deben de estar funcionando todo el tiempo para que pues, toda la economía esté marchando. Yo aprovecho siempre estos espacios para dar un poquitico de cátedra sobre sostenibilidad, como para desenmarcarlo un poco sobre el contexto de que la sostenibilidad es conservación, sino que esto es cómo nos relacionamos mejor con el ambiente, con las sociedades y con nosotros mismos como empresas y como personas. Y yo quiero entrar un poquito como con esos temas justamente hoy de estas nuevas amenazas físicas y especialmente climáticas. Acabas de mencionar algunas del contexto sociopolítico y también han entrado unas en juego pues al día de hoy, ¿cierto? Y es que la infraestructura fue diseñada hace muchísimos años, hay líneas que tienen muchísimo tiempo y que en ese tiempo fueron diseñadas con unas condiciones climáticas pues, de ese tiempo, ¿cierto? El clima ha venido cambiando, el clima ha venido teniendo diferentes presiones que ha cambiado justamente cómo los proyectos pues responden frente a eso. Entonces, voy a comenzar un poquito con el tema sociopolítico y es, en este caso sabemos que Colombia tiene el mayor potencial eólico en Sudamérica, pues en La Guajira, ¿cierto? Es decir, tenemos ahí un gran potencial. Pero todos sabemos que los proyectos de transmisión allá no solamente, pues, no lo frenan como la construcción de los proyectos, sino que lo pueden frenar conflictos territoriales, comunidades, derechos colectivos, consultas previas que duran un montón de años.
¿Cuál es la conversación que el sector tiene puertas adentro sobre eso? Y eso digamos que lo conecto con lo que me dijiste ahora, que te has caminado el territorio, ¿cierto? Que has conversado con las comunidades y que en otras conversaciones que hemos tenido me has resaltado la importancia de la comunidad, justamente también de ese buen relacionamiento con la comunidad. ¿Cómo lo visionarías tú, cierto? Si tendríamos que pensar un proyecto eólico en La Guajira, alrededor de las comunidades. Sebas, los proyectos en general, ¿cierto? Entender el territorio, no solo las comunidades indígenas, sino todas las comunidades y la sociedad es muy relevante para podernos articular y efectivamente incorporarnos. Nosotros hoy, digamos que tenemos inclusive proyectos que ya se están realizando perdón, en este momento, como Cuestecitas, COPEI y COPEI Fundación, que es un proyecto de transmisión de energía que entra a fortalecer el sistema interconectado nacional en esa región norte del país, y hemos tenido esas conversaciones con las comunidades para poder hacer el paso de las líneas. Y también siendo conscientes de algo, y es que los riesgos que tú mencionabas ahorita no solamente nos afectan a nosotros, no solamente somos nosotros los generadores, digamos, de un impacto y de un riesgo, sino que el medio mismo está cambiando, y está cambiando para todos los que estamos ahí, para todos los que estamos en el territorio. Cambia para las comunidades, cambia para nosotros, y nosotros tenemos o gestionamos esos cambios y los comunicamos, los conversamos y los gestionamos de la mano con las comunidades, ¿cierto? Tenemos riesgos que pasan tan en tiempo real que el mejor mecanismo de monitoreo, el mejor mecanismo de gestión son las mismas comunidades, ¿cierto? Nosotros para eso tenemos gestiones que hacemos con los equipos sociales que son los encargados de hacer esa gestión, y es crear lazos de comunicación, crear lazos apoyo a las comunidades para que puedan indicarnos, oiga, vea, los vientos, con estos vientos tan fuertes, por ejemplo, que es muy raro que pase, pero podría pasar, va, con estos vientos tan fuertes se les reventó un cable, vengan y miren. Vea, hay un deslizamiento, o revisen porque están construyendo una carretera o una casa, ¿cierto? Son cosas que, si bien nosotros tenemos sistemas de monitoreo tecnológico muy avanzado, tener la llamada a un amigo de la comunidad que está allá en territorio, que te puede mandar una foto, que te puede decir, hey, mira, esto está pasando acá, a veces es mucho mejor que los sistemas más avanzados, ¿cierto? Esa red de comunicación, esa red de grupos interesados que nos ayudan a tener esa lectura en tiempo real del territorio. Y esos retos precisamente se abordan con esas relaciones de confianza, ¿cierto? Aquí estamos todos en el mismo territorio, trabajamos todos por el mismo territorio y trabajamos todos por garantizar que efectivamente Colombia como nación progrese y podamos tener un mejor sistema tanto de energía como lo que viene detrás, ¿cierto? Tú lo dijiste ahorita, damos la energía tan por hecho que no nos damos cuenta que la energía es lo que mueve un país. El costo de la energía, la disponibilidad de la energía y la confiabilidad de la energía es lo que mueve un país, mueve la industria, mueve la salud, mueve la educación, mueve el turismo, mueve todo un país, ¿cierto? Diego, sí, yo me parece, eso es un tema importante porque finalmente son activos de todos los colombianos. Es decir, yo creo que muchas veces no pensamos que son activos de una compañía, pero no, es activos de todos los 50 millones de colombianos pues, que habitamos el territorio y que nos debemos apropiar de ellos, que justamente es una inversión pues, para todos y que lo que hace en este caso ISA de Energía es buscar ese relacionamiento positivo pues con las comunidades pues para lograr que los proyectos se construyan y salgan a flote lo más rápido posible. Pero yo rescato algo importante de las soluciones tecnológicas y es que cuando, por ejemplo, no tenemos comunidades que nos den esos avisos, ¿cierto? Tenemos que tener diferentes sistemas de monitoreo sobre
sistemas de alertas para conocer qué es lo que está pasando debajo de las líneas o en las servidumbres, es cuando el monitoreo territorial se convierte en una variable crítica. En este caso es detectar cuando el territorio cambia. Muchas veces tampoco o también las comunidades no entienden muy bien pues cuándo el territorio cambia. Entonces ahí es donde empezamos a conectar muy bien como los riesgos emergentes que vienen pasando y es, por ejemplo, nuevas ocupaciones, cambios en el uso del suelo, expansión de comunidades sobre la servidumbre. Eso no lo detecta pues, ningún sistema SCADA. Entonces, yo trato de hacerte esta pregunta y es que las amenazas físicas clásicas como el vandalismo, el robo de elementos, pues ya son conocidas, son gestionadas, pero como te mencioné hay algunas emergentes y quiero hablar en este caso y es que el sector no tiene mapeado los eventos climáticos, en este caso pues extremos, que hacen que no solamente pues cambie o llueva más, sino también que la composición del territorio pues vaya cambiando. Entonces, esto muchas veces no estaba contemplado en el diseño original de los sistemas que tienen muchísimos años. ¿Qué está cambiando en el campo en este momento? Es decir, tú ahorita que estás afrontando estos nuevos riesgos, tú dices, ve, ¿qué está cambiando? ¿O qué estoy afrontando alrededor de estos riesgos climáticos sobre la infraestructura física? Sebas, yo soy muy de poner ejemplos porque esta conversación, digamos, puede ser tan abstracta que a veces a nosotros que estamos trabajando en esto todos los días nos cuesta entender. Eh, y un amigo tiene un ejemplo de como una goterita en la casa, ¿cierto? El problema no es que llueva. Si yo estoy en mi casita y no tengo ninguna gotera, el techo está cubierto, todo está perfecto, puede llover, si se gestiona bien el agua, no hay problema. Ahora bien, si yo tengo una gotera y está lloviendo, si me tengo que levantar a medianoche, a buscar un balde, mirar dónde es que está cayendo el agua y poner el baldecito y escuchar la gotera cayendo toda la noche, voy a tener otros problemas derivados, ¿cierto? Entonces ya me toca ir al otro día trasnochado, de pronto me cayó encima de un mueble, entonces me dañó el mueble, entonces voy a tener una serie de problemas que se derivan no del agua. El problema no es que llueva, el problema es que yo no estoy haciendo una gestión adecuada de esa lluvia o de ese problema. Con lo que mencionas de la infraestructura, digamos, vieja, nosotros ahí enfrentamos muchos retos de manera concurrente, ¿cierto? O sea, es como muchas variables que afectan el sistema o la prestación adecuada del servicio de transmisión de energía. Y es que uno de los retos es mantener la infraestructura que tiene un diseño que se gestionó para un momento del tiempo, mantenerla en condiciones adecuadas en función del diseño, ¿cierto? Y es que efectivamente cuando la torre se diseñó, no sé, en los años 90, 70, 80, cuando se diseñó, dependiendo del momento en que se construyó la infraestructura, se diseñó para unas condiciones particulares. Y esas condiciones pueden ir cambiando con el tiempo. Cuando esas condiciones cambian con el tiempo, pasa lo mismo de la gotera. Yo no cambio todo el techo, ¿cierto? O sea, cuando hay una gotera, la solución no es cambiar todo el techo, la solución es identificar dónde tengo el problema, identificar dónde está la gotera. Esa identificación me permite priorizar las medidas de manejo y identificar qué tengo que hacer, ¿cierto? Entonces, voy a cambiar una teja completa, o es un solape entre las dos tejas que se corrió y eso es lo que me está haciendo que tenga la gotera. Exactamente eso mismo hacemos con la infraestructura. Identificamos dónde hay fallos. Para eso utilizamos herramientas, por ejemplo, como nuestra estadística operativa, ¿cierto? Que es una herramienta muy clave de lo que mencionabas de mi gestión con los datos, y es nosotros conocemos nuestra infraestructura porque la trabajamos todos los días, ¿cierto? Así como yo soy dueño de mi casa y sé dónde es más probable que tenga esa gotera, nosotros somos los dueños de la infraestructura y sabemos dónde es más probable que podamos tener un fallo, que podamos tener un daño,
de cualquiera de esas múltiples variables. Entonces lo que nosotros hacemos es que identificamos dónde son esas zonas vulnerables, cuáles son esas infraestructuras vulnerables, priorizamos las medidas de acción y con esa priorización de esas medidas de acción, pues las ejecutamos y las ponemos en práctica para mantener la infraestructura operando al 100%. Y eso nos implica, por ejemplo, que en algunos casos tengamos que hacer cambios de equipos, ¿cierto? Cambios de renovación de equipos o, por ejemplo, ir más seguido a hacer limpieza o lavado de la infraestructura o pintarlas, por ejemplo, porque las condiciones de corrosión ahora son más agresivas que antes, o hacer variantes inclusive, porque hubo, por ejemplo, un fallo crítico en el terreno donde estaba sentada la torre y eso nos lleva a que tengamos que mover la infraestructura para garantizar que todos los colombianos podemos seguir contando con energía, ¿cierto? Entonces, así como en el caso de la gotera, uno no puede, digamos, generalizar todas las medidas de atención, sino que lo que hacemos es que identificamos dónde está el fallo, cuál es el problema del fallo, la causa raíz, gestionamos esa causa raíz y vamos manteniendo al día toda la infraestructura, ¿cierto? Entonces, si bien buena parte, no, mucha de nuestra infraestructura tiene muchos años de construida, no se puede decir que es obsolescencia o que está vieja en términos de su ciclo de vida, porque precisamente nosotros garantizamos el mantenimiento adecuado para que la infraestructura funcione como si fuera 0 kilómetros siempre. No sé si vas ahí. Si te quedó claro o divagué mucho con la gotera. No, es que me quedó súper claro. Yo creo que también ahí aprovecho y meto como la cuñita sobre la adaptación al cambio climático y a muchos de los retos que hay hoy en día y es eso. Es decir, justamente no podemos gestionar lo que no conocemos y eso es muy importante en términos como de tanto pues, de empresa y lo que dices tú, pues son infraestructura de todos los colombianos que tienen muchos años de estar instalada, que ha afrontado un montón de retos y que vamos a seguir afrontando y ahí la importancia de ir conociendo qué es lo que pasa alrededor y yo creo que también la tecnología nos ayuda un montón, pues cada vez a hacerlo mucho más fácil y con eso abro puerta a esta pregunta o a este comentario y es que desde Interia hemos trabajado en temas de monitoreo satelital continuo en diferentes corredores, en áreas, detectar cambios de coberturas, detectar crecimiento de la mancha urbana, vegetación y demás. Y cuando tienes, por ejemplo, Diego, esto aplicado a tu red y a tu trabajo, es como una pregunta muy personal. ¿Qué cambia en tu operación cotidiana? Es decir, la tecnología, ¿cómo ha hecho en estos 15 años de trabajo que cambie lo que tú haces en tu día a día? Sebas, mira, hay un tema, alguien del público mencionaba, hay un tema de Cartagena y Cartagena para nosotros es un municipio muy retador porque tiene mucha presión urbanística, ¿cierto? Y esa presión urbanística, desafortunadamente, en muchos casos se hace de manera informal. Tú lo mencionabas en términos de territorio ahorita y es, para que un territorio sea sostenible tiene que tener ordenamiento territorial, pero eso no siempre pasa en nuestro territorio y nuestro país ha crecido mucho con la informalidad. Hace un par de años en Cartagena precisamente tuvimos un proceso de un amparo policivo en el que tuvimos que retirar unas construcciones que estaban invadiendo la zona de servidumbre y por la seguridad tanto de las personas como de la infraestructura tuvimos que retirar esas construcciones. A mí particularmente me causó, digamos, mucho dolor. No quiero sonar dramático, pero realmente lo es. Porque, porque más allá de garantizar la seguridad de la operación, son personas que las engañaron muchas veces, que les dijeron que podían construir ahí, que mire que allí no pasó nada, entonces construyan acá abajo de la línea que acá no pasa nada, les vendieron los lotes, perdieron su patrimonio, ¿cierto? Entonces son situaciones que son muy dramáticas y ahí es donde precisamente te decía que
que a mí como empleado de la empresa me surge esa inquietud y es, oiga, tenemos que encontrar nuevas soluciones, nuevas formas distintas de prevenir que estas situaciones pasen, porque no es solamente el riesgo operativo lo que se viene a cabo, lo que atendemos nosotros, sino que detrás de ese riesgo operativo hay una familia que tiene sus ahorros puestos, su plan de vida, sus metas puestas en un sitio en el que no se puede construir, ¿cierto? Entonces, inclusive nosotros hemos hecho programas de socialización, hemos inclusive puesto vallas, por ejemplo, diciéndole a la gente no se dejen engañar, esta es una zona en la que no se puede construir, no compren lotes acá porque es una zona en la que no se pueden hacer construcciones, así está establecido en el plan de ordenamiento territorial, etcétera, etcétera. Entonces, lo que buscamos o lo que hemos implementado, y es un trabajo que digamos que nunca se concluye, sino que es un proceso de avance continuo, es con ayuda de imágenes satelitales, con ayuda de sensores remotos, prevenir o mitigar identificar primero para prevenir y mitigar después esas zonas que están siendo presionadas por el crecimiento urbano. Porque es que el crecimiento urbano no sale de la noche a la mañana, ¿cierto? O sea, uno no se va a vivir lejos de donde trabaja, ni se va a vivir lejos de donde produce, ¿cierto? Ese es el fenómeno que tú conoces muy bien de la migración del campo a las ciudades, porque se está yendo o la población está migrando hacia las ciudades y eso genera una presión urbanística. Esa presión urbanística llega hacia nuestras líneas que generalmente están en las afueras de las ciudades. En el ejemplo del camioncito que les ponía, es como nosotros somos el camión grande, la mula, que transita por las carreteras nacionales. Y en las ciudades llegan los camioncitos chiquiticos, que son los que reparten, o las camionetitas, que son las que reparten ya los hogares. Entonces nuestras líneas generalmente están, así como esas carreteras, cruzando zonas rurales. Y esos desarrollos van presionando nuestra infraestructura. ¿Qué nos permiten las imágenes satelitales a diferencia, por ejemplo, de un recorrido pedestre? Es ampliar nuestra visión, ver más allá que solamente esa franja de servidumbre. Y con las imágenes satelitales lo que hacemos es que podemos analizar cómo ha venido comportándose el territorio históricamente y cuáles son esas zonas que van desarrollándose, que van creciendo y están presionando nuestra infraestructura. Entonces, lo que hacemos es que precisamente combinamos ese conocimiento, ¿cierto? Entender ese territorio más allá de la infraestructura, lo que mencionaba hace un rato, nosotros estamos inmersos en un territorio, comprender cómo está gestionándose ese territorio, cómo está evolucionando ese territorio y poder gestionar o tomar medidas anticipadas con alcaldías municipales para incluir, por ejemplo, las restricciones de las líneas de transmisión dentro del plan de ordenamiento territorial, evitar que den licencias de construcción o evitar que engañen a la gente con publicidad como la que les decía, una simple vallita diciéndoles, oiga, vea, aquí por favor no se dejen engañar, esta es una zona en la que no pueden construir, porque muchas veces la gente no conoce de las restricciones, a pesar de que son normas legales en este país y están establecidas en el marco regulatorio, no conocen de esas restricciones y más fácil que ver una valla, pues no hay, ¿cierto? Entonces, nosotros hacemos, digamos, como una serie de articulaciones para evitar que esa presión urbanística llegue a nuestra infraestructura, comunicarla adecuadamente y a tiempo y evitar que las personas inviertan mal sus recursos, ¿cierto? O sea, miren que esto se traduce ni siquiera en evitar una invasión en la zona de servidumbre, sino evitar que una familia pierda su capital o pierda sus sueños por construir en una zona que no se puede. Y eso es lo que buscamos con el uso de datos, ¿cierto? De datos de imágenes satelitales, de datos de nuestras comunidades,
de ese contacto con los propietarios y con las comunidades para poder gestionar de una manera más anticipada y evitar que situaciones tan dolorosas como esas se vuelvan una realidad, ¿cierto? Eso es algo que a mí personalmente me marca mucho porque me veo reflejado ahí, ¿cierto? Y es que una inversión o una mala inversión o un error lo podemos cometer cualquiera de nosotros, ¿cierto? O sea, yo estoy convencido de que la gente no construye en un lugar en el que no puede porque quiere, lo hace porque no tiene seguramente el conocimiento o otra opción, y precisamente lo que buscamos con el uso extendido de imágenes y de datos de sensores remotos es eso, es tener una lectura anticipada del territorio y mitigar que se materialicen este tipo de riesgos. Eso es lo que buscamos y así nos ha cambiado, nos está cambiando la lectura del territorio. Nos sirve para muchas más aplicaciones, pero esa es una que a mí personalmente me toca mucho porque la he vivido la consecuencia de ver eh, qué pasa cuando a las personas las engañan. Sí, yo estoy de acuerdo contigo que muchas veces no lo hacen pues porque, pues por daño o maldad, simplemente es porque pues les toca, les ofrecen o es una salida, digamos, frente a muchos problemas que las mismas comunidades tienen frente a las diferentes presiones. Y yo te hago una preguntita más personal en ese aspecto, es decir, si yo comparo al Diego de hace 15 años al Diego de hoy, 2026, eh, el uso de estas tecnologías o estas soluciones basadas en datos te ha permitido que tengas más tiempo para ser más estratégico y menos operativo, o cómo ha cambiado como tu vida alrededor del uso de estas soluciones basadas en datos. Esa comparación está muy horrible porque tenía menos canas, pero igual de soñador. Sabes que hace 15 años, el Diego que entró a la operación de, de, de las líneas de ISA en la parte predial, gestionaba las servidumbres con carpetas físicas, gestionaba los propietarios con una base de datos de Excel y era supremamente difícil entender lo que pasaba con el territorio porque todo era un archivo plano, ¿cierto? Yo pues no les conté cuando hice la presentación, yo soy de profesión ingeniero catastral y geodesta y tengo un pensamiento muy espacial. Desde chiquitico a mí me gustaba ver los atlas, ¿cierto? Los mapamundi en la biblioteca de la casa, y yo tengo un pensamiento muy espacial. Yo entiendo el mundo a través de los mapas y para mí era muy difícil porque me llegaban derechos de petición o reclamaciones y me decían, vea, es que yo estoy en el barrio ta, o en la vereda ta, del municipio ta, y una línea de ISA pasa por allá. Entonces, planteémonos situémonos en ese reto, y entonces el municipio tal, la vereda tal, el señor Pepito Pérez me está haciendo una solicitud. ¿Yo cómo hago para saber si esa línea es de ISA o es una línea de otro operador o es una línea de otro transmisor o es una antena? Me pasó alguna vez que me llegó una solicitud de una antena de Claro. O sea, es que cualquier cosa metálica en el territorio puede ser una torre de transmisión o puede ser una antena de telecomunicaciones o puede ser, ¿cierto? Entonces, ubicar esas solicitudes para el Diego de hace 15 años era un reto enorme porque todo eran hojas de Excel y archivos planos o archivos físicos, ¿cierto? Entonces, entender, buscar en esa época tendríamos unos 9.000 kilómetros de infraestructura. Busquen esos 9.000 expedientes a ver si encuentra dónde es. Eso era imposible. La única solución que teníamos era ir a visitar el terreno, mandar o ir físicamente a visitar ese sitio, ubicar a la persona, conversar con ella y que la persona le pudiera decir, bueno, mire, es que esto queda tan, venga hasta por acá,
Uno llega, a mí me pasó una vez, cuando recién entré a, a la empresa, por allá me llegó una solicitud y me fui hasta un municipio en Coello, Tolima, y me di cuenta, después de hacer todo ese viaje, que la infraestructura no era nuestra, ¿cierto? Era infraestructura de otra empresa, pero tuve que ir hasta allá. Entonces, Medellín, Bogotá, hice otras gestiones y de Bogotá hasta el Tolima, para llegar al Tolima y darme cuenta que la infraestructura no era nuestra, sino que era de otro operador que pasaba muy cerquita de infraestructura que era nuestra. Entonces hoy eso ha cambiado radicalmente porque ese Diego de hace 15 años no se quedó con esa, con ese error, digamos, o con esa anécdota chistosa y te dijo, no, yo no puedo ir otra vez, pegarme ese viaje para saber si una línea es nuestra o no es nuestra. Entonces ahí aplicamos o implementamos todo un sistema de información geográfico que ya lleva más o menos unos 10 años largos, 11 años en la empresa, que se llama Citco, y nos permite gestionar toda la infraestructura desde lo geográfico, lo alfanumérico y lo documental para poder dar respuestas más ágiles a esas múltiples solicitudes, ¿cierto? O sea, ya hoy no nos toca ir hasta el territorio para saber si una línea es nuestra o no es nuestra, sino que sabemos espacialmente, con coordenadas específicas de toda nuestra infraestructura, si la torre es o no es, y ya uno puede ir orientando las preguntas con los propietarios o con los peticionarios, ¿cierto? Y es, venga, es que estoy en el municipio tal, tengo tal vereda, por ahí sí va, por ahí no va, o va por la carretera tal, y vamos decantando la información antes de desplazarnos a territorio, ¿cierto? Eso ha cambiado mucho, además de las canas que no se me ven aquí tanto en el webinar, ha cambiado en el Diego de hace 15 años y en el Diego de hoy, ¿cierto? Y precisamente por eso es lo que nos moviliza como a ver los datos como información estratégica para, para la gestión que hacemos en el día a día. Sabes que yo conecto con algo ya que estamos aquí en confianza y es que en el Sebastián de vidas pasadas también me pasó lo mismo y en este caso me tocó pasar el río Cauca en Garrucha revisando unas cosas para darme cuenta que tampoco hacía parte de la jurisdicción en la cual trabajaba. Entonces yo creo que muchas empresas hoy no tienen implementado este tipo de soluciones y siguen pasando. Eso no fue hace 15 años, eso fue hace mucho menos. Y eso es lo que justamente tratamos de hacer en Interia, y es que no pase eso, es decir, tratar de que esos visitas, esos recorridos sean cada vez más óptimos alrededor pues, con las soluciones tecnológicas que tenemos. Es decir, justamente es eso, porque eso, imagínate el riesgo no solamente de, listo, no encontré la línea, no encontré la torre, pero es que también entonces yo meto un técnico en campo y qué pasa si el técnico se cae por allá en la tremenda montaña, vamos acumulando riesgos, que es como justamente lo hablamos aquí en este webinar, y son riesgos invisibles que creo que muy poca gente, solamente los que estamos como inmersos en este tipo de cosas entendemos, pero que valen y que le cuestan y que son dolorosos para los segmentos. Quiero entrar justamente a un segmento importante que es el segmento financiero. Es decir, ahorita hablamos un poquito de la sostenibilidad como relación del entorno y la sociedad y ahorita como de nosotros mismos. Dentro de nosotros mismos también está esa optimización. Ahorita estamos en la fiebre de optimizar, de justamente mejorar nuestros costos y justamente pues, ser mucho más eficientes. Y yo te doy aquí un tema, como que ahorita venimos hablando de los riesgos climáticos, ¿cierto? De esos nuevos riesgos emergentes que vienen andando. Y actualmente hay muchos estándares internacionales que ya están diciendo, venga, repórteme con esa información auditada de justamente pues como esos riesgos físicos, cómo impactan los riesgos o los estados financieros. El sector de la transmisión en Colombia está preparada para tener esas conversaciones, como aquí en pregunta un poquito dolorosa. Bueno, todo el sector no sé, porque somos varias empresas en Sí, el sí. sector, ¿cierto? El sector que tú conoces. Sí, pero yo puedo decir que esa energía se está preparando para, para poder dar respuesta a esas interrogantes, ¿cierto? Y es que nosotros trabajamos mucho, con mucha pasión, para poder lograr
mantener nuestros activos operando la mayor parte del tiempo, ¿cierto? Esos índices o esos indicadores de confiabilidad que les contaba, mantenerlos mayores hace 99-97% del tiempo. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que sucede con esos riesgos? Volviendo al ejemplo de la gotera, no toda nuestra infraestructura está expuesta a los mismos riesgos ni lo hacen de una manera crítica. ¿Qué quiero decir con eso? Y es que hoy tenemos riesgos, por ejemplo, como incendios cercanos a nuestra infraestructura que la pueden afectar, así como pueden afectar a un campesino o a un productor que le dañe su producción, ¿cierto? Miren que, por ejemplo, en la semana pasada acá en Itagüí hubo un incendio muy, muy grande. Piensen en el efecto que tiene para esa persona o para esa empresa, para ese grupo de personas que dependen de esa fábrica que se incendió. Cuando un incendio, cuando algún riesgo de esto se materializa, no solamente afectan directamente a la familia o a la práctica, a la persona, a los que están allí, sino que nos afecta a todos como sociedad. Esos riesgos se dan en algunos lugares de una manera más crítica que en otros. Y nosotros con los datos lo que hacemos es precisamente crear ese entorno o ese ecosistema que nos permite priorizar cuáles son los riesgos que más afectan a la infraestructura, en dónde y cuándo. Les quiero contar un ejemplo que estamos haciendo en este momento precisamente para la preparación, para lo que se viene del fenómeno del Niño en este segundo semestre y primer trimestre del año entrante, y es cómo gestionamos nuestros activos que se pueden ver más afectados por el fenómeno del Niño. Y yo espero que se pregunte el público, y te pregunto a ti, Sebas, ¿tú cómo crees que el fenómeno del Niño puede afectar no a toda la energía, sino a la transmisión de energía? ¿Cómo crees que puede afectar? Pues bueno, yo creo que explicando un poquito lo que es el fenómeno del Niño, ¿cierto? Que simplemente es como el calentamiento de un área muy grande en el Pacífico, y eso hace que las condiciones del clima pues cambien en América Latina, pues y en el Caribe de manera abrupta. En Colombia o en la mayoría de Colombia pues implica pues, que deje de llover, ¿cierto? En Perú, por ejemplo, es que llueve mucho, pero como para explicar un poquito de contexto, el que deje de llover en este caso, pues obviamente afecta mucho pues, la generación, y lo hemos visto en un montón que los embalses empiezan a caer. Y lo que pasa es que, por ejemplo, ahorita veíamos en LinkedIn que es que se viene un súper el Niño, ¿cierto? Un súper el Niño. Entonces, eso empieza a sonar y a sonar y a sonar, y eso a la final en qué se traduce, ¿cierto? Muchas veces no existe, pues, como dentro de los modelos, es que eso va a predecir que la generación disminuya en tanto, porque la mayoría de la matriz energética colombiana viene del agua, es decir, nosotros somos hidrodependientes en muchísimas cosas. Entonces, claro, las cuencas van a empezar a cambiar y eso obviamente puede afectar la generación. En términos de la transmisión, pues también va a cambiar un montón porque, claro, van a haber más incendios, tanto pues recreativos como que los que se van generando pues por el aumento de las temperaturas, y obviamente pues eso genera presiones sobre todos los proyectos. No sé si eso te responde. Sí, sí, Sebas, y yo aprovecho ahí precisamente para invitar a todo el público, y esto es algo que nos afecta a todos, ¿cierto? Y cada parte de la cadena, cada uno de nosotros podemos hacer algo para evitar que eso nos afecte en mayor medida o para lograr que mitiguemos como esos impactos. El ejercicio que estamos haciendo nosotros en este momento para mitigar el cambio climático, pues para mitigar estos impactos que el fenómeno del superniño, del niño, puede tener el próximo año, está muy relacionado con incendios o quemas cerca de nuestra infraestructura, porque esos incendios o quemas pueden derivar en una suspensión del servicio, ¿cierto? Se quema el cable, se expande y se puede reventar, o bueno, digamos que hay una serie de riesgos técnicos. Entonces, lo que estamos haciendo con los datos, y es algo bien interesante, es que estamos utilizando información de la NASA, información histórica,
para identificar con estadística cuáles son esas zonas cercanas a nuestra infraestructura que mayor cantidad de incendios o mayor cantidad de focos han tenido, focos de calor, perdón, han tenido cerca de nuestra infraestructura en las épocas pico o en las épocas más críticas de la generación de este fenómeno del niño. Y lo que sucede, tú lo explicabas muy bien ahorita, es que como deja de llover, las coberturas se vuelven muy secas y ahí lo conecto también con los productos que Terra nos ha venido entregando y es, si podemos identificar dónde hay mayor cantidad de focos de calor y adicionalmente la cobertura es de un suelo de pastos que generalmente tienen una tasa de ignición alta y una tasa de expansión alta del fuego, podemos priorizar dónde gestionar con alcaldías, con comités del riesgo, con propietarios, para que se eviten esos incendios por manejos de vegetación, para cultivos, etcétera, etcétera. Entonces, mira que confluyen esos riesgos que mencionas y cómo gestionamos con los datos esos riesgos para priorizar, porque no afecta el mismo riesgo, el mismo fenómeno no nos afecta de manera igual, ¿cierto? O sea, no afecta a todo el Total. país igual, no afecta a toda la infraestructura igual, y vuelvo al ejemplo de la gotera, yo tengo que identificar dónde tengo la gotera para saber si cambio una teja o cambio todo el techo. Con estos datos que te cuento de la NASA y de Terrae, estamos haciendo eso, estamos identificando dónde tenemos la gotera, priorizamos dónde tenemos la gotera y enviamos pues, o gestionamos para que los diferentes equipos tengan una mejor articulación con las comunidades y propietarios para mitigar estos riesgos, ¿cierto? Entonces mira que es un riesgo que puede parecer muy abstracto, pero que tiene medidas accionables muy reales y es, yo tengo que ir a gestionar con una persona, tengo que ir a conversar con una persona, oye, bien, evitemos crear o evitemos manejar la vegetación con fuego porque se puede generar un incendio que le puede arrasar toda la finca y nos afecta a nosotros. Y adicionalmente, si esto pasa, pues mitiguemos el riesgo juntos, llámeme, venga, yo lo ayudo a movilizar los bomberos, trabajemos juntos para mitigar estos riesgos, ¿cierto? Que ese es como otro de los grandes mensajes que quisiera darle acá, pues darte a ti y darle a todos, y es trabajemos juntos para mitigar los riesgos. La industria, nosotros estamos soñándonos y haciendo cosas muy interesantes con los datos para mitigar los riesgos, pero la práctica en realidad la construimos entre todos como comunidad, ¿sí? Entre todos como sociedad. Yo te hago una preguntita que nos hace uno de nuestros asistentes, bien interesante, que estamos aquí como en un contexto medio financiero, y es qué nivel de retorno a la inversión puede esperarse al invertir en soluciones predictivas de prevención de estos eventos, que justamente estamos conversando. Y esto cómo se compara frente al impacto económico de gestionar estas emergencias, pues de manera más reactiva. Es decir, de qué orden de costo puede ser una falla o indisponibilidad de un activo de transmisión. Esa pregunta es muy interesante y nos mantiene retados permanentemente a ISA Energía Colombia. Si conocen la estrategia de ISA, la estrategia busca que haya una recuperación de 2x la inversión en proyectos de innovación, entre ellos estas estrategias de mitigación. Entonces ese es un reto constante y buscamos dar respuesta a ese reto de innovación con ese retorno, ¿cierto? De 2x. Y para no sonar tan etéreo en la respuesta, les puedo poner el ejemplo de lo que hablábamos hace un rato de Cartagena, ¿cierto? Y es prevenir una invasión, prevenir que una persona construya e invierta su capital en una zona en la que no puede construir,
siempre va a ser mucho más rentable que tener el riesgo materializado, no solo desde el punto de vista del costo, sino desde el punto de vista del relacionamiento y del aporte que hacemos como sociedad, pues como empresa a la sociedad, ¿cierto? Entonces, son costos, como es el nombre del webinar también, son costos invisibles que no todo es plata, ¿cierto? O sea, no solamente es cuánto me retorna la empresa, sino cómo esa prevención de materializaciones de riesgo nos ayuda a viabilizar y a darle sostenibilidad a la operación, a la empresa. Ese ejemplo de construcciones es uno, pero si yo también puedo mitigar riesgos de deslizamientos, o el ejemplo que les estaba poniendo ahorita con los incendios, si nosotros detectamos un incendio a tiempo, si podemos movilizar y apoyar a movilizar la mitigación de esos incendios, estamos salvando el capital de una familia, de una empresa, o estamos apoyando a salvar, ¿cierto? Entonces, son, digamos, retornos que no solamente se pueden cuantificar en dinero, sino que se cuantifican también en relacionamiento y en construcción de país, que como les decías, lo hacemos entre todos. Súper, Diego. Yo creo que ya vamos a empezar a ir cerrando y yo sí quiero como que cerremos así como súper ejecutivo con algo. Te voy a poner un reto y aquí es, si tú tuvieras que tomar una decisión en los próximos 90 días como experto del sector, ¿qué decisión no se podría postergar en este momento? Si tú dijeras, ves que en 90 días tenemos que hacer esto, no tanto como empleado de esa energía, sino como experto del sector, ¿qué dirías tú? Bueno, yo ahí me voy a mojar un poquito y pues les conté que tenemos un sistema interconectado nacional muy robusto y eso funciona muy bien para la mayor parte del país. Pero hay una linecita que es una línea radial que está en el departamento de Arauca y cuando digo que es una línea radial es decir que está solita, ¿cierto? Si uno la ve en el mapa es una línea solita. Cuando esa línea falla, desafortunadamente todo el departamento de Arauca se apaga. Si yo tuviera que tomar una decisión, si fuera el director de la UME en los próximos 90 días, yo lo que haría es sacar esa convocatoria pública o generar el proyecto que refuerce esa línea radial y que permita que tengamos unas conexiones alternativas para que el municipio, perdón, el departamento de Arauca no se apague cuando esa línea falle. Súper, súper, gracias Diego, igualmente por estar acá, yo creo que ha sido súper valioso. Yo quiero recapitular un poco como justamente lo que hemos conversado el día de hoy, y ahorita mencionaste, por ejemplo, lo que es Terra, y yo quiero que lo medio mostremos justamente ahorita para que nuestro público lo conozca, y es que justamente cuando hablamos de riesgos, justamente el monitoreo territorial o el monitoreo satelital es uno de ellos, y esto es una herramienta que has venido utilizando, que como mencionaste te ha entregado insumos importantes para la toma de decisiones justamente de cómo la composición del territorio va cambiando. Justamente aquí vemos lo que mencionabas ahorita, que es el departamento de Arauca, y vemos cómo justamente pues, estas coberturas van cambiando con diferentes temporalidades. Digamos que esto es una solución que justamente entrega insumos para que ustedes dentro de ISA Energía tomen decisiones. ¿Cómo te ha ido con esta solución? Sebas, muy bien por lo que te decía, y es que los mismos datos nos sirven para hacer análisis distintos, ¿cierto? Y eh, esta información nos sirve para identificar, por ejemplo, estas zonas que son críticas por incendios que se pueden generar o zonas urbanizadas o cambios en los cursos de los ríos o zonas donde está cambiando el uso del suelo y ahora donde antes había bosques, ahora hay cultivos o ahora hay vegetación, digamos, secundaria o en fin, o sea, digamos que los casos de uso que se pueden dar con el mismo dato son muy grandes, ¿cierto? Es como con una baraja de posibilidades leer ese territorio.
¿cierto? Y leer ese territorio de una manera extendida, más allá de la zona de servidumbre, nos permite entender cómo las dinámicas de entorno afectan la infraestructura. Y digamos que ahorita en el segundo bloque hablamos un poquito sobre mantenimiento y en este sentido eso cómo impacta los estados financieros de los proyectos. Y aquí justamente pues en el video podemos ver que pues la infraestructura de ISA, como mencionabas, es gigante, es de ir de Medellín a China y que está de norte a sur, de oriente a occidente, y que eso implica un montón de eventos, un montón de elementos que tenemos que gestionar y priorizar. En este caso, ¿cómo ha sido cómo ha sido el apoyo de estas soluciones tecnológicas justamente en entender esa lógica de negocio y cómo impacta positivamente pues como la planeación de los mantenimientos que tienen ustedes dentro de ISA? Digamos, cómo esto transforma justamente lo que hablamos ahorita de ser mucho más reactivo a ser más estratégico. Sebas, precisamente con el ejemplo que ponía de la gotera, no basta con identificar el riesgo, ¿cierto? No basta con diagnosticar. Eh, si, yo, si yo sé que tengo la gotera, pero no hago nada para taparla, en el próximo aguacero va a volver me va a volver a tocar levantarme a medianoche, me va a tocar otra vez poner el balde y voy a llegar al otro día trasnochado y se me van a volver a dañar los muebles. Este tipo de herramientas lo que nos permite, pues particularmente aquí el programador que se está viendo en pantalla, nos permite volver esas alertas, actividades, accionarlas de una manera óptima, ¿cierto? Porque el reto que nosotros tenemos es que no podemos ser omnipresentes, no podemos estar en todas partes al mismo tiempo y tenemos que ser óptimos en términos financieros para garantizar la sostenibilidad, ¿cierto? Entonces, no basta con saber que tenemos la gotera, sino que tenemos que saber ubicarla, diagnosticarla, prevenirla y tratarla, ¿cierto? Y tratarla de una manera óptima para que evitemos que se nos abra otra gotera en otra parte, ¿cierto? Y es que en el ejemplo que les ponía de cambiar todo el techo o cambiar una teja, estas evaluaciones son las que nos permite el programador con un análisis multicriterio, creamos un score y priorizamos para saber si tenemos que cambiar, que parchar, digamos, la gotera o cambiar la teja o cambiar el techo. Ese es como lo que nos habilitan las herramientas tecnológicas. Ya para ir cerrando, justamente resalto eso para resumir, y es que justamente lo que hacen estas soluciones tecnológicas es ayudarnos a gestionar y a conocer mejor pues nuestros sistemas, el entorno, tanto desde adentro como desde afuera. Mencionabas ahorita tierra y conocimiento del territorio, el planeador de mantenimiento es mucho más desde adentro, pero lo que hace es que los negocios sean mucho más sostenibles, es decir, tanto que se relacionen mejor con el entorno, con los demás, internamente mucho más eficientes y que justamente seamos mucho más estratégicos para afrontar estos retos. Entonces yo te agradezco enormemente pues, que hayas participado el día de hoy en este webinar sobre riesgos invisibles del sector energético. Creo que aprendimos un montón. Y justamente para las empresas que quieran entender, que quieran, digamos, diagnosticar esto de qué está pasando tanto desde afuera, desde el territorio, como desde adentro, pues vamos a abrir 5 sesiones de diagnóstico sin costo para que revisemos en conjunto estos corredores o los activos que más les preocupen y que esto no va a ser un demo genérico, sino que va a ser con sus datos reales, con sus activos reales y con sus riesgos reales. Pues el link lo encuentran en el QR que está en este momento en pantalla y agradecemos a todos por la asistencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebas.